Quería tocar el tema que quiero tocar hoy es acerca de lo que viene pasando en Cuba, sobre todo con este gobierno o esta administración actual de Raúl Castro. Y quiero aclarar esto y para que el mundo entero sepa lo que está pasando en Cuba y el pueblo de Cuba también, que sabe lo que está pasando en Cuba por lo que está viviendo en carne propia. Pero se está haciendo cierta maraña y ciertos engaños en combinación con gente de Miami, especialmente gobernadores de Miami, congresistas, y hay una combinación para poder, digamos, este engaño que se está tratando de llevar a Cuba y de engañar al mundo especialmente con el nuevo gobierno y la nueva administración de Raúl Castro, que están tratando de muchos gobiernos, incluso aquí hay muchos gobiernos involucrados dentro de salvar, como digamos, el gobierno de Cuba, que es uno de esos gobiernos comunistas que quedaba, de esos gobiernos dinosaurios que quedaban en la antigüedad, que cayeron de Europa, la Comunidad de Europa, Unión Soviética, Polonia, Hungría, Bulgaria, Checoslovaquia, y aquí en Asia sí venimos que también cayó China y todos esos países que de esa antigua con países comunistas. Cuba es uno de los sobrevivientes. Y entonces, parece que muchos funcionarios de Estados Unidos están muy interesados en que ese gobierno soleto, dictador, criminal y asesino no se caiga. Quieren mantener eso como una reliquia aquí en América. No sé cuál es la importancia que para muchos americanos, e incluso que da pena, cubanos-americanos, congresistas, que están tratando de hacer lo posible sobre que sobreviva aquella dictadura criminal actualmente dirigida por Raúl Castro. Hemos visto al congresista Joe García haciendo todo lo posible por tratar de ayudar a sobrevivir el gobierno de Cuba, porque sabemos que el gobierno de Cuba actualmente está atravesando una situación de crisis caótica, donde ya no le está entrando nada de nada, porque sabemos que Cuba siempre vivió por casi 30 años, desde el año 59 que triunfó, a principios de los 60, ellos empezaron a hacer con la Unión Soviética, empezó a darle, o sea, vivían a costa de la Unión Soviética hasta los años 90, que fue cuando la Unión Soviética rompió el comunismo totalmente, se cayó la Comunidad Europea. Y tuvieron unos años patinando, pero encontraron otra teta más adelante, que fue la teta de Venezuela, donde Chávez, sobre todo a partir del año 94, creo que fue, empezó 90 y algo, por ahí, no me acuerdo ahora, que empezó a darle ayuda a petróleo, comida, alimentos, y empezó el gobierno de Cuba de nuevo a vivir a costa de alguien más, porque el gobierno de Cuba siempre ha vivido y siempre ha sostenido que hay dictadura a costa de otro gobierno o de otro país. O sea que estos dictadores son dictadores, pero son unos dictadores que han tenido que, para oprimir al pueblo de Cuba, han tenido la necesidad de que otro país sea que le pueda dar la ayuda económica y le dé todo para ellos poder oprimir al pueblo de Cuba. O sea que ellos solo como gobierno son inútiles, no pueden mantener el país ni el pueblo, incluso ni oprimiéndolo, porque una vez que no tenga nadie que darle nada, no pueden oprimir el pueblo, porque el pueblo lo único que hace es que se va a morir de hambre o se va a deshacer. Entonces ellos necesitan, para mantener aquella dictadura, otro país que le pueda dar la teta, que le pueda ayudarlo económicamente para poder sostener. Entonces estamos viendo en estos momentos una situación caótica en Cuba, donde ya no hay una Unión Soviética que se cayó hace muchos años, donde ya la Venezuela, aquella que Chávez tenía, que le daba petróleo, le daba alimentos, le daba muchas cosas, ahorita Venezuela está en una situación muy crítica, donde no tiene ni papeles sanitarios, donde cuando terminó el gobierno de Chávez, Chávez dejó aquello en quiebra. Maduro terminó
de acabar con aquello, porque aquello ha quedado como San Nicolás del Peladero, como dicen en Cuba. Está igual que Cuba casi, no pueden darle ni a ellos mismos cómo van a ayudar a Cuba. Entonces el gobierno de Cuba está en una situación ahorita, como se dice en Cuba, contra la pared. Contra la pared. Entonces, hay mucha preocupación dentro del gobierno de Cuba, pero si hay preocupaciones dentro del gobierno de Cuba, también hay muchas preocupaciones dentro de muchos funcionarios aquí dentro de Estados Unidos que quieren salvar y hacer sobrevivir el gobierno de Cuba, que no se caiga aquella dictadura, que ya vuelvo y repito que no sé cuál es el significado que le encuentran ellos, no sé cómo que ellos, si es que se divierten o gozan con el sufrimiento del pueblo cubano. Pero sí hemos visto Joel García tratando en estos días atrás que quería hacer un plan de que Estados Unidos firmara para comprarle un medicamento que viene supuestamente de Cuba, hecho en Cuba, para la cura de los diabetes. Y entonces Joel García estaba y unos cuantos cubanos funcionarios más estaban detrás de todo este negocio para que poder lo estaban haciendo simplemente, no era porque el medicamento, como dice Joel García, para limpiarse, que eso era un medicamento que era para la cura de los diabéticos de Estados Unidos y que eso le iba a hacer el bien a los pacientes aquí en Estados Unidos y que no importaba de dónde viniera eso, del país capitalista o de donde viniera, musulmán, de donde fuera, a él lo que le interesara era que se salvaran los americanos aquí que padecían de diabetes, se estaba haciendo el más dolido y que sentía más que esos pobres enfermos diabéticos que había que salvar. Yo estoy de acuerdo también que si hay un medicamento de verdad que va a curar y va a salvar a los diabéticos de aquí de Estados Unidos y del mundo entero, comprar ese medicamento no importa de quién sea, aunque sea del diablo, para salvar a esa gente. Pero sabemos que eso es mentira de Joel García. Sabemos que no hay ningún medicamento producido en Cuba que cura la diabetes. Cuba no produce ni siquiera una aguja para coser. Las agujas que hay en Cuba para coser en las máquinas o de coser de mano tienen que venir de China. En Cuba ni siquiera hay jeringuilla para inyectar. En Cuba ni siquiera hay anestesia para anestesiar. Son pocos los hospitales que tienen anestesia. Tú te vas a sacar en Cuba de eso que dicen que todo es gratis, sí es gratis todo, pero no hay nada. ¿De qué te sirve? Es como decir, los médicos cubanos están como los guerrilleros que van a pelear una guerra y cuando llegan a pelear, según dicen que están preparados, mucha tecnología, mucha técnica que aprendieron, pero cuando llegan al combate y empieza el tiroteo no tienen fusil, no tienen balas, no tienen municiones. Entonces, ¿de qué te sirve un médico que esté preparado cuando no tiene ni fusil ni tiene nada, lo principal para defender? Eso le puso una analogía, así mismo están los médicos cubanos. Podrán haber pasado escuelas, podrán haber sido médicos, pero en Cuba no hay desde una jeringuilla para inyectar, desde una anestesia, desde una pastilla, los aparatos médicos que hay, eso que le llaman a somatón, que es donde meten a la gente para hacer el hemorragia ese como para tirar la foto, estudiar el cuerpo y mirar los defectos que tiene la persona, si tiene el órgano que está afectado o los problemas que tiene dentro para poder saber y decir los problemas que tiene. Todos esos aparatos que hay en Cuba para hacer esos tipos de rayos X, todos están quebrados, todos están rotos, ninguno, porque esos aparatos son de los años 60, 70, por ahí para allá. Entonces, si en Cuba no hay ni siquiera los baños de donde están los hospitales, eso parece un baño de un excusado o lo que si fuera totalmente una granja de avícola de pollo o una granja de puerco, de cerdo. Así mismo están esos hospitales, los baños de los sucios. La cucaracha caminando por las paredes. Las sábanas son blancas, pero son de color negra de lo mugrosas y de lo percudidas que están. El agua no es potable. El agua que tiene en una cisterna es una cisterna así, y está así de agua en el fondo casi, llena de cucarachas y de grillos, saltamontes y todo muerto ahí. Entonces, en Cuba, lo que te quiero decir, y aquellos colchones podridos donde duermen, y la peste que tienen donde duermen los pacientes que están enfermos ahí. En Cuba, la comida es pésima, es un agua que le echan con azúcar, con sal y más nada. Entonces, lo que le quiero decir, en Cuba, y eso lo sabe todo el mundo, el que entra a un hospital, si no se muere de la infección que hay en el hospital, se muere
del hambre o se muere del sufrimiento que hay. Porque ahí en Cuba lo único que hay en el hospital sí hay médicos. Quizás un médico para mirarte y decirte tiene esto, tiene aquello. ¿Bien? O como le hicieron a mi mamá cuando mi mamá estuvo ingresada unos días, pero sacaron rápido por eso. Sí le dijeron lo que tenía, pero los medicamentos, y casualmente le quiero hablar de eso, los medicamentos, ella del azúcar que estaba ingresada, los medicamentos, todo lo que el médico le dijo, aquí me mandaron rápido esos papeles para aquí, para Estados Unidos, y yo tuve que mandarle esos medicamentos. Y había un medicamento que mi mamá, que era la que la estaba sosteniendo más, porque llegamos a averiguar que un medicamento en Cuba de eso sí había, pero lo estaban vendiendo en la clínica del dólar, o sea, de los turistas, donde los turistas tenían acceso, que era lo único que tenían acceso, porque los turistas tienen una clínica en Cuba que son especiales, que ahí sí no falta nada. Ahí están los medicamentos de todos los países afuera. Los mejores medicamentos ellos lo consiguen, pero para los turistas. Y sí tienen buenos aparatos. Hay mesas para dar masaje, tienen buenos equipos para radio X. Eso sí, porque eso para los turistas sí. Entonces, en esa clínica, mi hermano averiguó que estaban vendiendo esa parte de esos medicamentos y mi hermano lo estaba comprando. Y de eso mi mamá se estaba manteniendo. Y gracias a Dios eso se estuvo manteniendo. Y ya como cuando se enteraron que mi hermano estaba comprando ese medicamento ahí, le prohibieron que no podía comprarlo porque ningún cubano podía comprar ahí, que eso era para los turistas nada más. Mi hermano no pudo comprar ahí más medicamentos. Entonces mi hermano veía a un turista a veces escondido y si el turista le hacía el favor le compraba ese medicamento. Y ya mi hermano se le hizo un poco difícil, que muchos turistas no podían, no querían hacer el favor y esas cosas. La cosa fue que ya mi hermano no pudo comprar esa medicina. Mi mamá se puso bien mal. Y gracias a que mi mamá no pudo conseguir más esa medicina, mi mamá se puso mal. Y que Dios la tenga en la gloria. Hace ya como 3 años mi mamá murió de diabetes porque el medicamento que tenía en ella, que le hacía bien, lo tenía en dólar. Que no era que la curaba, o si no, la mantenía bastante estable el azúcar, la diabetes. Y que ese medicamento, y era un medicamento que no era de Cuba, ese medicamento creo que los cubanos lo compraban, que venía no sé si era de China, no sé, venía de un país de esos países, no era de Cuba ese medicamento. Pero bueno, no importa, lo vendía en dólar, pero lo tuvo, mi mamá, gracias a ese medicamento, tuvo un tiempo sobreviviendo. Pero una vez que ya no pudo comprarla, porque nada más los turistas son los que pueden comprar ese medicamento, entonces, ahora que yo oigo a Joel García, congresista cubano Joel García, que está haciendo esto para comprar el nuevo medicamento que Cuba saca ahora para curar la diabetes, y los cubanos se están muriendo por cantidad en Cuba de diabetes porque no hay medicamentos, y los medicamentos que hay, que más o menos un poquito que hay que vienen de otros países, lo venden en dólares y a los turistas. Entonces, dicen que ahora Cuba hace unos medicamentos nuevos para curar el diabetes. Mi familia completa, Cuba, casi uno de los países de América que aparece, creo que es el número 1 de los 2 primeros países con más diabetes es Cuba. ¿Por qué? La diabetes, si no lo sabe todo el mundo, la diabetes padecen la gente, hay varias diabetes. Hay diabetes que son de nacimiento, o sea, que vienen heredadas, hereditaria, y hay una diabetes que también se adquiere por la mala alimentación, que es por eso que dicen que la mayoría de los hispanos agarran diabetes porque se alimentan muy mal. O sea, si empieza a comer mucha harina, y todo el mundo sabe que la harina al final se convierte en azúcar. Si empieza a comer mucha azúcar, mucho caramelo, mucho chocolate, claro que vas a padecer de diabetes y de azúcar. Y entonces hay gente que no comen verdura, no comen una carnecita quizás asada o desgrasada, no varían una alimentación porque el hispano desgraciadamente no se preocupa mucho por su alimentación o no le presta atención lo que es una buena alimentación. Por eso que dice que el hispano es el mayor, que más diabetes en el mundo tiene. Entonces Cuba, desgraciadamente, no es que, quizás otros países o aquí en Estados Unidos, muchos países, quizás la gente pueda hacer una dieta y comer bien y evitarse esa diabetes que se adquiere con la mala alimentación. Pero en Cuba, el cubano está obligado a agarrar esa diabetes. ¿Por qué? Porque en Cuba lo único que hay es un solo tipo de alimentación. Es pan y harina. Pan y harina. Y todo el mundo sabe que la harina se convierte en azúcar. Después que tú te la comes y el cuerpo la elabora y la asimila, se va a través de las velocidades intestinales y se almacena en el hígado como azúcar. Eso lo sabe todo el mundo. Entonces, por eso es que el cubano, la mayoría del cubano, padece de azúcar. ¿Por qué? Porque lo único que come pan, come harina, arroz, porque nos dan 5 libras de arroz los días primeros.
Ya no dan más nada. Y el pedacito de la bolita de pan que nos dan todos los días en la mañana, agria, chiquitica así. Que si no, no comemos eso. Bueno, no puede, no. Sabemos que no va a diabetes, creo que dice todo el mundo. Comiendo estos pan y esta bola de pan y agua azúcar nada más tomando en la mañana, claro que no va a diabetes, pero es mejor morir de enfermedad y no morir de hambre. Yo entiendo el cubano. Por eso que el cubano aquí en América es el número uno, el número uno en diabetes. Entonces, si el cubano no ha podido solucionar ese problema, y ahí yo, porque yo hablé con mi familia el otro día, oye, así que dice que el gobierno de Cuba hizo la cura de la diabetes. Es mentira. Según lo que dice, entonces averigué con un médico que era familia, dije, averigüenme eso, me averiguaron. Y dicen que lo que inventaron fue una droga, que lo que es una droga, que han inventado. Que esa droga dicen que lo que está matando a la gente. Que esa droga es tan fuerte, que es lo único para evitar los dolores que dan, porque a la gente, tú sabes que el azúcar, cuando tienen el azúcar, la diabetes, ya que la tienen tan elevada, es la circulación de la pierna. Y de abajo te da como un hormiguero, y es un dolor que te dan en la circulación, porque al no circular la sangre bien, te produce dolor en la vena, claro, porque no hay una buena circulación. Y entonces al no haber la suficiente insulina, él no puede circular bien la sangre. Y entonces, si en Cuba no hacen una droga que no es para curar, sino es para aliviar el dolor, no es para curar, es para aliviar el dolor. Y lo que dicen es que esa droga trae varios problemas secundarios, deja muchas secuelas después. Por ejemplo, como según dicen, que tengo entendido, problemas de alteración de los nervios, tensión nerviosa, te pone tenso, porque esa droga te pone tenso después que tú te la tomas, porque es como si fuera casi como doparte, como drogarte. Hasta dice que a veces, muchas veces, a la gente le sube la presión. O sea, te quita una cosa pero te da otra. Y tengo entendido que hay gente, casos de subidones de presiones grandes que le ha dado este tipo de droga. Y como ese caso, muchos casos que me estaba diciendo un familiar mío que es médico en Cuba. Entonces, esa es la droga que supuestamente Joel García nos quería vender aquí en los Estados Unidos a nosotros. Pero era para salvarle, como quien dice, la dictadura, para que siga sobreviviendo en Cuba. O sea, con ese negocio de vender esas pastillas falsas y con ese tipo de droga, para drogar más a los adictos aquí en Estados Unidos, porque eso es lo que iba a ser un negocio para los adictos de los Estados Unidos. Era lo que ellos querían, burlarse de los Estados Unidos y vender un poco de droga a los Estados Unidos. Era lo que querían hacer, vender droga, en pocas palabras. El negocio de Joel García y de Raúl Castro era vender droga a los Estados Unidos a través de pastillas. Entonces, se dan cuenta para que tú veas cómo esta gente se burlan de nosotros, no le importa ¿cómo se llama? La salud del pueblo americano, porque meter esas pastillas a los enfermos, vamos a poner que sean enfermos de verdad de Estados Unidos, porque esas pastillas las iba a comprar aquí todo el mundo cuando supiera que era de droga, como se hace cuando son pastillas de ese tipo. Esa pastilla con ese efecto. Eso es lo que iba a matar a la gente. Y más viniendo de Cuba, que Cuba no tiene tecnología. Cuba, los estudios que tienen no tienen ni siquiera ni los microscopios que tienen, ni los laboratorios que tienen, ni siquiera son del año 70, cuando más del año 80. Entonces, ¿de a dónde Cuba va a estudiar? ¿De dónde Cuba tiene tecnología para sacar algo? Porque a mí me puede decir un medicamento que venga de Francia. Ok, sí, porque Francia tiene tecnología y tiene desarrollo. Y sabemos que Francia siempre ha estado entre los primeros países de medicina. Inglaterra también, también tiene su historial. Alemania también, Japón, hasta los mismos chinos, Italia, Holanda, el mismo Canadá. Con todas esas cosas, el Canadá muy abajo, está mucho más abajo que toda esa gente. Pero bueno, todavía tú puedes decir que es un país. Pero Cuba, un país tercermundista, un país que está en la miseria, un país que no produce ni carro, no produce auto, como le dicen, no produce televisión, no produce refrigerador, no produce ventilador, no produce nada. Cuba no produce nada. Todo lo de Cuba viene de China o de otros países, o Estados Unidos, que Estados Unidos le manda apoyo, le manda comida. Si no, Canadá le manda también comida, México tuvo un tiempo surtiéndolo también. Las tiendas de Cuba era México, que le sostenía la tienda de divisas. Que por cierto dejaron de mandar las cosas porque hasta eso son malas pagas. Después que le mandaban las cosas no querían pagar tampoco. Entonces quieren regalar todo. Es un gobierno miserable. Entonces, yo lo que quiero que miren para que vean que todo esto que se está haciendo es para que de Miami
que viene de Joel García y que viene de unos cuantos funcionarios de aquí de Estados Unidos y de Miami, que están tratando de cómo el gobierno de Cuba sobreviva, que da asco, que yo no sé cómo hay gente que tiene valor de luchar para mantener aquella dictadura, como el mismo Bill Richardson, que fue a Cuba a hacer muchos negocios y condiciones mandado por Obama a Cuba. El mismo en su tiempo, el mismo viejo que da asco, el Jimmy Carter. O sea que ha habido mucha gente que tiene su mano sucia, que ese gobierno sanguinario está ahí por culpa de ellos. Un hombre como Raúl Castro y Fidel Castro, que han matado miles y miles de cubanos dentro de las prisiones, fuera de las prisiones, en el agua, en el mar, cubanos que se han tirado para venir para Estados Unidos en lanchitas, otros en embarcaciones, lo han mandado a hundir, lo han hundido, lo han ametrallado y lo han hundido ahí. Y se sabe de mucha historia, como el remolcador del 13 de marzo, que lo estuvieron ametrallando y las mujeres le levantaban a los niños de 2 años, de 3 años, llorando los niños, y decían, por favor, no nos hundan, por favor, no nos tiren. Y aquellos malditos tirándoles nos hundieron. Y murieron muchos niños, murieron muchos ancianos, mujeres ahí. Gracias que salvaron a algunos, creo que fue la mitad, llegaron a salvarla, porque llegó una embarcación de un país europeo, no me acuerdo de qué país, que venía pasando por ahí, y llegó a salvar. Todavía quedaban gente flotando en la tabla y eso. Y esos cobardes hundieron a esos niños ahí y a esas mujeres y se fueron después que lo dejaron hundido, porque es un gobierno malo. Yo no entiendo cómo puede ver gente aquí en Estados Unidos que esté protegiendo un gobierno como ese. Cuando triunfó la revolución, eso lo sabe todo el mundo, cuando triunfó la revolución, fueron a casa por casa a tocar las puertas. Y toda gente que pertenecían al otro gobierno, el gobierno anterior, de que cuando Fidel Castro tumbó el gobierno, que era de Batista, la gente que pertenecía al otro gobierno, se lo llevaban, las mujeres llorando, los niños llorando que se llevaban a sus padres o se llevaban a su hermano y se lo llevaban. ¿Y tú sabes lo que hacían? Le daban paredón, lo ponían y lo fusilaban. Eso hizo ese gobierno asesino. Mató miles y miles de cubanos cuando triunfó la revolución. Entre esos se fueron primos míos, sobrinos míos, primo mío y tío mío, fueron los que se murieron, sobre todo un tío mío. Solamente porque trabajaban en el otro gobierno. Hubieron madres que del cobre, donde está la iglesia del cobre, arrodilladas, venían descalzas, caminando desde el cobre hasta Santiago de Cuba, que yo creo que hay más de 18, hay como 18 kilómetros, algo así, a pie y descalza, pidiéndole de favor y orando para que Raúl Castro y Fidel Castro no mataran más gente, que no siguieran matando a los cubanos que estaban presos todavía, que no lo habían matado, porque le cogieron los cubanos por montón y lo iban trancando, lo iban matando y lo iban tirando en una zanja que habían hecho. Todos esos crímenes se cometió en Cuba y crímenes que se siguen cometiendo hoy en día. Y entonces no entiendo cómo hay gente que tiene valor de aquí de Estados Unidos de proteger esa dictadura. ¿Entiendes? Entonces yo lo que quiero aclarar hoy en día lo que yo quiero aclarar es lo que está pasando en Cuba. Hoy en Cuba, con el gobierno de Raúl Castro, que es lo que yo quiero hablar y recalcar en esta grabación, el gobierno de Raúl Castro lo que está haciendo hoy en día es, en combinación con la gente de Miami, es tratar de dar una cara diferente de democracia y de libertad al mundo, que no la existe, que es mentira, todo es una mentira. Eso de que están poniendo en Cuba ahora, por ejemplo, de que están tratando de demostrar de que hay opositores en Cuba, como Yoani Sánchez, que todo el mundo sabemos, que quiero aclarar esto, todo el mundo, quiero que sepa que Yoani Sánchez es una opositora farsante, fabricada por el gobierno de Raúl Castro, familia de Celia Sánchez Mandoley, la guerrillera asesina, que fue esposa de Fidel Castro y de todos, cuando tuvo una ciega, de todos los rebeldes, ella pasó por manos de cada uno de ellos. Esa guerrillera, esa es familia de Yoani Sánchez. Yoani Sánchez siempre ha escondido este lado oscuro porque le convenía hacer este papel que venía de la población, una mujer pobre, como la han tratado de describir, pobre, humilde, y eso es mentira. Yoani Sánchez fue preparada, se llevó y se preparó, en los estudios que le dieron, y la preparación que le dieron, fue para lanzarla a este tipo de trabajo de bloguera. Yoani Sánchez tuvo casi como 3 o 4 años viviendo también en Suiza. Ella se preparó en Suiza. Una vez que ella se preparó en Suiza, aprendió bien, porque en Suiza hay una base, para que sepan, hay una base de espías cubanos que están allí,
Ella fue allí, recibió instrucciones, se preparó, y entonces cuando vino a Cuba, que fue como el 2007, no me acuerdo si fue, que ella lanzó su primer blog, no me acuerdo bien cuándo fue. Cuando ella llegó a Cuba, fue que empezó a lanzar su, 2008 por ahí, no me acuerdo, que ella empezó a lanzar su blog. Pero ya estaba preparada, estaba entrenada por la seguridad de Cuba, y después recibió entrenamiento aquí en Suiza. Joanny Sánchez es un agente de la seguridad, eso lo sabemos todo el mundo. ¿Qué dice Joanny Sánchez en su mensaje? Que ella el periódico que está haciendo en Cuba, o que va a hacer en Cuba, no va a ser anticatrista, ni anti-Raúl Castro. O sea, que no va a hablar nada más de esa gente. Que lo único que va a hacer es un periódico para hablar nada más de la vida, más nada. ¿Tú me entiendes? ¿Qué te está diciendo eso? Y ella lo dijo, en su palabra, que el gobierno de Raúl Castro va marchando en la dirección correcta. ¿Qué dirección correcta cuando mataron a Payá? Cuando mataron a Laura Pollán, cuando mataron a Soto, a Wilmer, el de Santiago, han matado a Cepeda, han matado al mismo que fue de Miami a Adrián Leiva, que fue cuando fue a apoyar a la dama blanca, a Orlando Zapata. Entonces, ¿de dónde me han dicho, como Joanny Sánchez me dice que estos crímenes que están sucediendo van a la dirección correcta? Que el gobierno de Raúl Castro va a la dirección correcta, que lento, pero va a la dirección correcta. Entonces, el otro farsante, Eliezer Ávila, otro de la seguridad. Y le voy a poner un ejemplo de Eliezer Ávila para que vean que es de la seguridad. Miren, para que vean. Aquí hay en YouTube, hay un video de Eliezer Ávila, de lo tanto que él tiene, porque ellos se echaban ellos mismos hasta su video, mira, donde él dice y expresa, así mismo con este video, de que la oposición son un grupo, son una familia. No, le preguntaron que si él no era opositor, si él no pertenecía. A Joanny Sánchez también ha dicho eso, que por qué no pertenece a ningún grupo de opositores. A Joanny Sánchez, porque tú no perteneces a la Dama Blanco o a cualquier grupo que hay opositores. No, ellos no pertenecen a ningún grupo porque ellos están trabajando para los Castro y ellos están trabajando para ellos. Y Joanny está trabajando, pues, sobre todo para su periódico y su fama y a la vez a trabajar por el gobierno de Cuba, pero no va a apoyar a la Dama Blanco. Ella se llegaba a la Dama Blanco para buscar algunos cuando quería espiar o saber algo, pero ella nunca trabajó, nunca tuvo ninguna actividad. Aquí lo dice Eliezer Ávila, que los opositores son una raza, como diciendo, no tiene que ver nada, esos son unos locos, una gente media delincuente, porque así le llaman a los opositores en Cuba, delincuentes. Él dice que él no, cuando le preguntaron si era comunista o no, él dice, no soy comunista, pero se nota en la cara, y aquí miren para que ustedes vean mejor que yo. Que no es mentira lo que estoy diciendo. Aquí le voy a poner el video a ver si lo pueden captar bien. Lo voy a poner. Muy bien, aplausos. ¿Tú eres comunista? No. No. Yo creo que ¿Crees en la revolución? En Cuba hay grandes confusiones respecto a ser comunista, no lo sé. Hay gente que se dice muy comunista y nunca ha leído una línea Sí. de lo que es el comunismo y demás. Hay un proceso en Cuba que le han llamado comunista y entonces hay gente que se dice que es comunista, pero en esencia yo creo que el cubano de raíz, de naturaleza, no es comunista. ¿Y tú alguna vez fuiste simpatizante o partidario de la revolución cubana, digamos en tu juventud? Sí. Todavía eres muy joven, ¿no? Pero cuando eras más joven, ¿creías en eso? Yo fui simpatizante y defensor del sistema que hay en Cuba. ¿Y en qué momento te desencantaste? Yo tuve la suerte, por decirlo de algún modo, de ser muy comunista. Y te digo una suerte porque entonces me escogieron por eso para participar, por ejemplo, en un proyecto que se llamaba Operación Verdad, que lo he dicho en una entrevista con Joanny. Y entonces tuve el privilegio de Con poder... Joanny Sánchez, Sí, ella me entrevistó hace poco sobre ese tema. Lo vi, sí. Yo expresaba que, bueno, allí tuve la oportunidad de leer un poco más de lo que podía leer el estudiante promedio normal en la universidad. Y entonces, en determinado momento, siempre he dicho que entré como en un dilema ético. Yo me acostaba por la noche en la cama y me pasaba horas pensando, bueno, mi realidad, ¿a qué se parece más? ¿A lo que yo tengo que decir o a lo que yo estoy leyendo en internet que están denunciando tantos y tantos cubanos de la vida práctica, ¿no? Entonces realmente llegó el momento en que uno tenía que decidir para estar bien consigo mismo. Y traté de ajustarme a la verdad, a mi vida práctica.
O sea que ahora tú eres ¿qué eres? ¿Eres un disidente? ¿Eres un exiliado? No, técnicamente diría que un disidente sí, porque disiento de la política actual del gobierno. ¿Estás en la oposición? Me opongo al gobierno cubano, sí. No pertenezco a ningún grupo específicamente, claro, soy un pero como ciudadano independiente, libre. Y siempre le digo a la gente, yo lo que soy es un ingeniero. Un ingeniero. Porque no me gusta que se cree la isla, esa parte de, bueno, aquello es la oposición, esto. En Cuba la generalidad de las personas, si vamos al fondo de las cosas, nos oponemos a las cosas, pero siempre vemos que el opositor es como una raza aparte, ¿no? Una raza independiente. Pero no, la diferencia somos todos iguales. Es que tú eres un opositor. Bueno, y ahí vieron que era lo que yo quería. Y ahí vieron que era lo que yo quería escuchar. Como ustedes vieron, que él dijo que los opositores, y lo dijo bien claro, era una raza aparte. Y que él no quería que si era el opositor, dice, no, yo no quiero que me cataloguen como opositor, porque eso es como apartarse de Cuba. O sea, que los opositores están apartados de lo que es, que entiendan bien, si ustedes tienen cerebro, o sea, que los opositores de Cuba, los opositores, todo eso como el doctor Bisset, como toda esta gente que murieron, Orlando Zapata, Laura Pollán, toda esa gente están aparte de lo que es la verdad de Cuba, de lo que es el pueblo de Cuba de verdad, de lo que es el gobierno de Raúl Castro. Porque eso quiere decir él, que cuando le preguntan si él es opositor, él dice sí o no. No, pero yo no quiero, porque yo no quiero pertenecer a ningún grupo opositor. Según dice él, que los opositores como que se separan, como es ser opositor estar separado, es como separarse del pueblo de Cuba. Entiendan para que vean, y que es una raza aparte. Claro que ellos, en estas grabaciones que ellos hacen, ellos tienen que tratar de quedar lo mejor posible, pero no tienen tampoco cerebro, que siempre se le va y meten la pata y se le sale el plumero de lo que ellos son. ¿Me entiendes? Pero ese video está clarito, de que porque él no pertenece a ningún grupo, porque dice que el pertenecer a un grupo opositor está mal, porque eso es como separarse de Cuba, ¿me entiendes? Entonces, él dice que él trabaja aparte, que él trabaja solo. O sea, el trabajo que él sabe está haciendo para el gobierno de Cuba. Eso lo sabe todo el mundo, por eso que no puede trabajar con ningún opositor, porque está trabajando para el gobierno de Cuba. Como está haciendo Giovanni Sánchez, lo mismo que dice Giovanni Sánchez. Eso para que se den cuenta toda esta gente que quieren tapar y quieren engañarnos con estas dos ratas, Eliezer Ávila y Giovanni Sánchez, porque son dos ratas. Y yo se lo voy a decir ahí, si están viendo este video, Giovanni Sánchez y Eliezer Ávila. A ese que está allí en el cielo, ustedes no lo van a engañar. Ustedes pueden engañar a ese pueblo que está sufrido, está caído, y hoy muere gente y lloran lágrimas madres. Y muchos niños se quedan sin padres, que el gobierno de Cuba mata y asesina y encarcela a esa gente. Pero algún día ustedes también van a llorar, sus lágrimas van a caer, porque tan culpable es como que mata la pata como que sujeta la pata. Y en este caso, que ustedes han querido identificarse con el pueblo de Cuba, que ustedes no son del pueblo, Giovanni no es del pueblo, ustedes son de los Castro, y Eliezer Ávila tampoco es de nosotros, ustedes son una rata, no se identifiquen más con el pueblo, sacan del closet, partida de rata, se lo digo así en este video, son una rata, como el caso también de la otra rata de Darcy Ferrer, que los otros días tuvo un encuentro con él en su página. Es otra rata también, miserable, el Darcy Ferrer, eso descarado y sinvergüenza, como Fariña, Guillermo Fariña. Pero Guillermo Fariña todavía está justificado, porque Guillermo Fariña siempre fue del gobierno, siempre trabajó con el gobierno y tuvo cargo del gobierno. Fue un momento donde lo necesitaron porque se dio el problema de Zapata y necesitaban meter a un negro para tapar ahí y buscar a alguien y demostrar al mundo entero que a los negros en Cuba no se matan nada. Entonces buscaron el payaso de Guillermo Fariña para ponerlo ahí y demostrar. Entonces, con este paripé de todos estos opositores, lo que les quiero explicar, lo que han hecho es tratar de demostrarle al mundo entero que en Cuba sí hay libertad, que en Cuba hay democracia, que en Cuba salió Giovanni Sánchez y salió Eliezer Ávila por todo el mundo y el declarado de Darcy Ferrer a dar mensajes, hablaron, expresaron mal del gobierno o con cuidado, porque ellos siempre estuvieron hablando, ellos nunca han condenado, si ustedes observan, si han condenado a Fidel Castro o condenan a Raúl Castro, ellos nunca lo condenan así de frente, ellos le tiran así de lado, pero ellos nunca le echan de frente. O sea, porque ellos lo que quieren hacer es que este gobierno, y quieren hacer ver al mundo, que el gobierno va en dirección correcta, como dice Giovanni Sánchez, y que Raúl Castro está cambiando la dirección, así también lo dice Eliezer. Entonces, con lo que estamos viendo es que esta salida en falso de estos disidentes falsantes es demostrarle al mundo entero que en Cuba hay democracia.
que Giovanni Sánchez sale, habló mal del gobierno de Cuba o dijo la verdad y entró y no pasó nada y no la mataron. Que Eliezer Ávila salió, otro opositor, habló en distintas partes en Europa y salió y no pasó nada. Que la otra gata de cuneta, Darcy Ferrer, que todavía es un viejo, todavía sin vergüenza, porque estos muchachos todavía están más jóvenes, Eliezer Ávila y Giovanni Sánchez todavía, que les quieran decir, mira, ustedes para salvar su futuro necesitan servirnos a nosotros. Y todavía Giovanni Sánchez es familia o sea, están dentro del gobierno metida porque es familia de Celia Sánchez Manduley. Todavía Giovanni Sánchez está metida o sea, que sea un hijo de Raúl Castro o de Fidel Castro y que lo tengan camuflajeado y que lo hagan como que viene del pueblo y un pobre. Giovanni Sánchez es ese caso. ¿Me entiendes? Entonces, pero Darcy Ferrer, un médico sinvergüenza, un hombre tan mayor, ese es más bien más sinvergüenza de todo, que venga a estar fingiendo y a estar en esta sinvergüencería, van a pagarla muy cara a ustedes, y no es porque la gente le hagan algo el día de mañana que se caiga ahí, o si no ese que está ahí arriba, mira ese que está ahí arriba, y desgraciadamente, fíjate, observen nada más, y yo quiero hacer un llamado para que ustedes observen los incidentes fabricados, ninguno son cristianos, todos son, ¿por qué? Porque son gente del diablo, son gente que le pueden lavar el cerebro. Giovanni Sánchez es mundana y de Dios no le hable porque es una mujer perra, es una diabólica. Eliezer Ávila ni le hable de Dios, ni le hable de nada, se burla. El Darcy Ferrer igualmente. El Guillermo Fariña, eso es lo más sinvergüenza que hay. Observen nada más, ahora mira, sin embargo, ¿quién era Osvaldo Peña? Era un hombre muy cristiano, un hombre que era tan bondadoso y dado a la dádiva de Dios, como es el doctor Lisset, Oscar Elías Lisset, un hombre cristiano, un hombre que está predicando, un hombre y siempre está en Dios, que Dios, la Biblia. Esa gente, tú le propones hacer un mal y no lo hacen nunca. Mira, aquí me llamaron a mí me han llamado aquí de gente que tienen, porque aquí el gobierno de Cuba tiene mucha gente infiltrado ahí en Nueva York, en lo que es donde están los cubanos ahí en las Naciones Unidas y tienen aquí también en Miami muchos. A mí me han llamado por teléfono para proponerme para que yo me vaya para trabajar con ellos. Que mira, y me lo han dicho así, nunca me dan su nombre, porque yo le pregunto quiénes son ustedes, quién tú eres, me han llamado como 2 o 3 mujeres. ¿Y quién tú eres? Y dice, mira, lo único que te voy a decir es que están perdiendo tu tiempo. Todos esos opositores que tú crees, Darcy Ferrer, el otro, y no es mentira, están con nosotros. Son muy poquitos los que están en Cuba allá que sean presos políticos, opositores de verdad. No te conviene seguir en eso porque te van a linchar. Así me lo han dicho, te van a linchar. Pásate para donde nosotros porque tú eres una gente que tiene mucha perspectiva. Y nos conviene que esté del lado de nosotros y no esté del otro lado. Y yo le he dicho mucho a ellos, yo siempre voy a estar del lado, no de nadie, porque como le llaman ellos, del imperio. Yo no me importa el imperio, a mí lo único que estoy del lado de la verdad, estoy del lado de la justicia, de ese que está arriba de Dios. Pero yo nunca voy a estar del lado de ninguna sinvergüencería, y menos de un asesino como los Castro, por un plato de comida que me vayan a dar, o como hacen muchos cubanos cuando llegan a Cuba allá, que le facilitan un hotel, le dan un tour o un carro para que pueda viajar los 15 o los 20 días que va a estar en un buen auto, le dan como turista y le garantizan un hotel y le garantizan muchas cosas gratis. Y entonces, que van allá a Cuba a prostituirse o a depredadores sexuales con niñas de 11, 12 y 14 años, porque yo lo veo todo, estos comunistas como van a Cuba. Mira cómo están todas estas agencias de envía de viaje, que envían paquetes para Cuba, que son cubanos, que todos tienen ese convenio con el gobierno de Cuba. Todos son comunistas. Cuando llegan a Cuba allá, le dan un buen cargo, van a comer en los mejores hoteles, y todo es garantizado por el gobierno de Cuba. ¿Entiendes? Entonces, esta gata es por eso lo que hacen ellos. Traicionan a su pueblo, traicionan a su gente, solamente por eso. Ahora yo digo, estos políticos de gobierno de Miami, como Jorge García, que estaban tratando para salvar el gobierno de Cuba, de la crisis en que está, que querían, vinieron en estos días, citaron a Cayo Hueso, al Museo de San Carlos, a unos cuantos políticos del gobierno de Cuba, para hacer ciertos negocios con empresarios de Miami, de aquí de Estados Unidos, empresarios con dinero americanos que lo buscaron entre Joel García, sinvergüenza comisionado Tony, sinvergüenza que era que estaba
apadrinando esta organización de la Unión, y fue que incluso cuando, porque Rafael que lo felicito, el cubano, que creo que es el director del museo le dijo, aquí no van a hacer reuniones ningún comunista. Y se puso ahí y llamó a Jorge García. Aquí no van a hacer reuniones ninguno. Gracias a ese cubano, Rafael, no se hizo esa reunión allí. Pero ¿qué hizo Tony, el comisionado, el otro cubano, amigo de Jorge García, y unos cuantos cubanos? Hicieron las reuniones ahí mismo en Cayo Hueso, en una casa que era una mansión de un millonario allí. Y ahí llevaron todos los empresarios americanos junto con los políticos de Cuba, que fueron ahí, que fueron a hacer un encuentro para hacer algunos acuerdos de ciertos negocios que hay en Cuba, darle facilidad en Cuba, que hagan negocios para que el gobierno de Cuba pueda sobrevivir, porque se está muriendo. No hay ninguna teta que aparezca ahorita gratis. Venezuela no le puede dar nada. Entonces, estas son las cosas que yo digo. Como está Miami, desde Joel García, como vemos la prensa y los medios, como vemos Carlotero, que tiene un programa que se lo dieron desde Cuba. Vino aquí ya desde Cuba, el gobierno de Cuba habló aquí, le tenían garantizado el programa Carlotero. Alexis Valdés, Tony Cortés, sinvergüenza que tiene también su programa también, que otro chivatón también del gobierno de Cuba. El mismo hijo de Juan Almeida Boque, Juan Boque que vino aquí también, lo tienen trabajando ahora en Miami. Otra gata comunista también que está trabajando para el gobierno de Cuba. El Mundo García, ¿se dan cuenta cómo están llenos? El otro que trabaja en CNN del Canet de Santiago de Cuba, donde yo vivo, Ismael Cala, que otra gata comunista. Entonces, te dan cuenta que toda esta gente han venido, que lo han acomodado en los medios, lo han acomodado donde quiera, donde puedan, son voceros. Como dijo de sinvergüenza ahora, el periodista presentador de CNN en español, Ismael García, que dice que el gobierno de Cuba es legítimo y que el gobierno de Cuba está aprobado como legítimo y como un gobierno demócrata y un gobierno... Y es verdad que yo te digo que esto es comunista, pero bueno, que Dios lo tenga en la gloria. Ese amigo de Emilio Estefan, Ismael Cala, creo que Emilio Estefan fue que le consiguió ahí en CNN. Y Emilio Estefan le ha conseguido a mucha de esta gente, pero date cuenta, toda la gente que Emilio Estefan le consigue son de gente que viene enviado de Raúl Castro. Y síganle la pista a Emilio Estefan para que vean quién es Emilio Estefan. ¿Me entiendes? La reunión que hizo con Obama en su casa, al principio cuando Obama tomó la presidencia, para recaudar dinero en su casa. Y todo el mundo sabemos que es lo que Obama está haciendo a favor de los Castro, no a favor del pueblo de Cuba, porque toda la ayuda que se le dé a los Castro es lo único que es apoyar la dictadura, apoyar a un criminal. Porque la única manera que se apoya a Cuba es sacando a esos asesinos y esos criminales. ¿Bien? Pero ya vuelvo y repito, aquí hay un Dios grande y poderoso, y todo la cobra. Todito la cobra. Todo esto que se han convertido en asesinos y todos aquellos que han apoyado a ese gobierno son tan criminales y son tan terroristas como Osama Bin Laden. Hablan de Osama Bin Laden y hablan de los terroristas. ¿Por qué? Porque ellos vinieron aquí y hicieron un atentado aquí. Pero está bien, Osama Bin Laden vino eso aquí. Pero toda esta gente lo están haciendo en Cuba. Cada vez que apoyan al gobierno de Cuba Castro, de los Castro, están haciendo un acto de terrorismo contra el pueblo de Cuba. Cada vez que Obama apoye y Bill Richardson vaya a Cuba a hacer negocios como Obama lo manda, o como Jimmy Carter lo hizo en su tiempo, como Joel García y como toda esta gente que apoyan al comunismo. Cada vez que hacen eso, están apoyando el terrorismo, están apoyando el crimen, están apoyando el abuso. Son terroristas también. Por eso que a mí no me vienen con cuento y yo lo voy a hablar claro. Me van a hablar de Osama Bin Laden, que es un terrorista y que hace lo que hace. El que apoya un crimen también es terrorista. Y aquí están actuando, desde que tú actúas mal, tú eres tan malo como aquel que lo hace y viene y lo hace en tu casa. Porque lo hizo en tu casa, lo llamaste terrorista. Pero tú lo estás haciendo en casa del vecino, para que opriman a aquellos que están allí, que no tienen nada y que sí están pobres y que no tienen voz, porque el pueblo de Cuba no tiene voz. Nadie puede hablar y el que habla lo callan allí. Entonces ustedes que pueden salvar a aquellos infelices que están allá, que están muriendo, ahogados en el agua, atrapados, que lo hunden, o en la misma prisión, el que se queda dentro de Cuba es una prisión, porque es una prisión. Yo vivía en Cuba y era una prisión. No podía decir nada, no podía hablar nada. Si tenía hambre, si decía que tenía hambre y que habían cogido y te metían preso. Las iglesias siempre fueron perseguidas. Ya en los últimos años, cuando el Papa fue, Juan Pablo II fue, porque habló con Fidel Castro que dejara a la iglesia tranquila y a los papas tranquilos y a los católicos y a
que la Iglesia Católica siempre estuvo envuelta a favor del gobierno de Cuba, como sabemos, como sinvergüenza de que ese de Jaime Ortega. Pero la iglesia cristiana, sobre todo bautista, eran perseguidas, porque decían Fidel Castro que el único Dios que había en Cuba era él, ¿entiendes? Que nadie podía estar alabando a Dios cuando el único Dios que había en Cuba era él. Entonces, de chiquito te enseñaban a decir, a mí me enseñaban a decir que Fidel era mi papá y era mi Dios. En la escuela te enseñaban a decir eso. Que había que rendirle pertenecía a ese dictador. Entonces, estas son las cosas que yo nunca he podido entender. Y entonces son unas cosas que dicen que hay que apoyar. Que ellos apoyan. No lo apoyan de frente porque saben que no lo pueden apoyar de frente, pero todos sabemos cómo esta administración está trabajando con el gobierno actual de Raúl Castro. Que quieren dar una democracia que no la hay. Quieren hacer lo que en Cuba, lo que están matando a la gente escondida, no la matan como antes el descubierto, pero todos los muertos están ahí. Los muertos que han matado a Raúl Castro en el tiempecito que ha llegado nada más, que yo le he mencionado a Eduardo Payá, Orlando Zapata, Aarón, Wilber, Soto, Feo Soto, y te puedo mencionar pero Payá montones que Raúl Castro le ha matado nada más en el tiempecito que tomó el poder, y sigue matando, y él lo dijo que todos los opositores, que fueran cabecilla y peligrosos lo iban a matar. Ahí le queda Vicé y le queda Antunes, son los hombres grandes. Y yo no sé, vamos a ver cómo lo va a matar, porque ya todo el mundo sabe que si lo matan son ellos. Porque ahí donde Sánchez no lo va a matar porque todos sabemos que es opositora. A Eliezer Ávila no lo va a matar porque sabemos que no son opositores tampoco. Ni Giovanni Sánchez ni ese son opositores fabricados del régimen. A la Cifuentes no lo van a matar tampoco. Ni mucho menos el sinvergüenza de Guillermo Fariña. ¿Entiendes? Porque son del mismo gobierno. Entonces, ¿qué es lo que están tratando de crear? Han tratado de meter un poco de opositores dentro de Cuba para decir que hay varios opositores en Cuba. Que hay opositores que están a favor de una cosa y hay opositores que son los delincuentes para diferenciarlos. Como dijo el Eliezer Ávila ahorita. Diferenciar el bueno del malo. Que ellos sí son los buenos, Eliezer Ávila. Giovanni Sánchez son los buenos. Acá esta gente, Antunes, de este grupito como el doctor Oscar Elías Vicé, que sí están apoyando al pueblo, que sí están trabajando y que están pidiendo una renuncia, que renuncien los dictadores. Porque para que en Cuba haya un cambio tienen que salir los dictadores, los que han matado, los que están oprimiendo. No puede haber un cambio en Cuba con Raúl en el poder. Ni puede haber un cambio en Cuba con ninguno de los Castro en el poder, ni con ninguno de los políticos que tienen en Cuba, que son los que han matado, los que están matando y asesinando y acabando con el pueblo de Cuba. No puede haber. Y el opositor que diga que en Cuba hay cambio y que en Cuba hay cambio y que se puede cambiar con la administración que hay, el que diga eso es un sinvergüenza. Y se lo digo en su cara. Cualquier político de Cuba o de Miami o cualquier periodista que diga que en Cuba hay cambio y que en Cuba se puede cambiar con Raúl Castro, con esa administración, son unos criminales, son unos asesinos, son unos sinvergüenzas, pero lo van a pagar con ese que está ahí arriba. Que a mí nadie me diga que en Cuba hay cambio. En Cuba no ha habido ningún cambio. Es lo único que es el mismo perro, pero con diferentes collares. Y este mata más, y este más asesino. ¿Entiendes? Y eso, este discurso, esta grabación que yo estoy haciendo, la estoy diciendo porque es muy importante decir estas verdades. Que quieren taparle la cara, como dice, quieren taparle la vista al macho. Con este cambio doméstico. Y de cambio no hay nada. Y lo que hay nada más es maldad, sinvergüencería, más crimen y más dictadura. No, que hay viajes ahora para todo el mundo. ¿Quién está viajando, tío? Al doctor Elías diciendo lo dejaron salir. El mismo sobrino mío, que cumplió 5 años en la prisión, como preso político, él se ganó salir de Cuba. Ya Estados Unidos le aprobó la visa y todo. Y no lo quieren dejar sacar, no lo quieren dejar salir. Porque él sabe que dice, ese cuando vaya se va a reunir con el tío. Y el tío es tremendo, es una gente de cuidado. Porque yo no tengo una pistola, pero con esa computadora le hago más daño que con una ametralladora. Y esto mismo que yo estoy grabando, a ellos no les conviene nada de esto que yo estoy diciendo, porque cada vez que digo la verdad lo desnudo y lo pongo al descubierto. Y entonces tienen que irse a tapar y ponerse otro taparrabo acá atrás. Pero cuando le quito ese taparrabo y le digo esto no sirve tampoco, esto también es una fachada. Allá buscan y tapan otro por acá adelante. Y así están nada más tapando y tratando de demostrar que hay democracia, cuando nunca la hay. La única democracia, que a mí no me venga con cambiecitos, que esto, que haya un caso, que hizo esto, que dio un permiso para viajar al exterior, que hizo esto, que hizo todo es mentira. Que
que hay trabajo por cuenta propia. No lo hay. Yo quería hacer el trabajo para mi familia, quería poner para ver si trabajaban. No pudieron. ¿Bien? Y cuando lo ponen, le caen encima ahí, hasta meterlos presos o quitarle las cosas. Porque los únicos que tienen negocio en Cuba, los únicos que tienen una paradal, que no son restaurantes, son paradal. Le dicen paradal porque ellos preparan más o menos ahí, que son comida casera que hacen, y preparan en cualquier lugar, afuera en el patio de su casa, cogen la salida, cogen el portal, y lo preparan y lo hacen cualquier cosita, y venden comida y ponen cualquier cosa, preparan más o menos y hacen algo. Y sí, los generales son los que tienen uno bueno para darle en Cuba. Pueden vender comida, pueden vender de todo. Allá no vale inspección, no le pegan multa, no le exigen que compren los productos en divisas y en dólares. Sin embargo, cuando lo hace un cubano que lucha tanto para sacar el permiso y pagarlo caro, entonces, cuando empieza a vender la comida, allá le dicen, dame acá el papel de la carne que tú tienes que digan que lo compraste en dólares. ¿Sabes cuánto vale un pedacito de carne en Cuba? Un pedacito de carne. Creo que con $1,5 de como $17. No llegan a 2 libras. ¿Tú crees que tú vas a comprar $17 por un pedacito de carne que no llega ni a 2 libras? Que cuando tú lo hagas, el plato lo malo lo puedes vender allí. Son como 10. Y si lo vende cubano, se lo tiene que vender en pesos cubanos, como a 30 pesos cubanos. Y eso es lo que vale $1. ¿Tú crees que vas a comprar carne de $17, 2 libritas, para venderla en fricasé o venderla en carne o lo que tú vayas a hacer, que no te va a dar cuenta? Mentira. ¿Quiénes son los que tienen la palabra? ¿Quiénes son los que están haciendo ese negocio? Los generales, el de la seguridad, aquel que fue oficial retirado, aquel que trabaja para la seguridad vestido de civil y aquel que trabaja para el gobierno. Son los únicos que tienen. Yo viví en Cuba, yo sé cómo funciona eso. Yo sé cómo funciona todo. Yo miraba cómo el tipo de la seguridad tenía del lado atrás del Hotel Santiago donde yo vivía, en Santiago Cuba donde yo vivía. Del lado atrás había 2 o 3 paradales por ahí, pero era de un capitán, era del hijo de no sé quién, del coronel. Y entonces, la misma gente del hotel, y le llevaban un bus lleno de gente a casa del coronel para que fueran a comer allí y gastaran dinero allí. Del mismo hotel 5 estrellas ahí del Hotel Santiago, llevaban a la gente. Pero como eran coronel y hijo de coronel, le llevaban la guagua allí para que pudieran comer. Y el chofer que iba cubano, que le llevaba a los turistas allí, le regalaban $10, $5. Y dije, bueno, aquí te